Si pudiera regresar al 14 de septiembre de 2024 y hablarle al hombre tirado en ese piso de Querétaro, a mí mismo, con la cara en el concreto y el corazón parado, le diría, no tengas miedo de lo que vas a ver, tenle miedo a lo que te van a mostrar. Porque lo que me mostraron ese día es la razón por la que estoy hablando hoy. Y lo que me mostraron son 6 lugares. 6 lugares en este país que no van a existir como los conocemos antes de que llegue el verano. Eso es lo que regresé a contarte. Me llamo Rodrigo Anselmo Fuentes Castellanos. Soy topógrafo. Llevo 22 años midiendo este país. He pisado terreno en 14 estados. He levantado datos de campo en costas, en sierras, en zonas industriales, en ejidos que no aparecen en ningún mapa comercial. Mi trabajo es leer el territorio, describir lo que hay, dónde está, a qué distancia, con qué precisión. No soy un hombre de visiones. No era, quiero decir. Pero hay algo que sí soy. Alguien que regresó con información que no debería tener, sobre lugares que puedes ubicar en un mapa, con una fecha que se acerca. Si esto te llegó, suscríbete a este canal. Hay otros testimonios aquí, otras personas que murieron y volvieron cargando algo parecido, y creo que necesitas escucharlos. Y en los comentarios, dime una cosa. ¿Hay alguien que amas viviendo en una zona costera, industrial, o una ciudad que sientes que se ha ido vaciando? Escríbelo. A veces nombrarlo es lo que nos mueve a actuar. Ese sábado por la mañana, el 14 de septiembre de 2024, llegué a una obra en Querétaro a las 7:40. Era una bodega de materiales en la parte norte del predio, planta baja, a la lateral. Había estado ahí docenas de veces. Fui a revisar el equipo antes de la jornada de campo. Mi mochila estaba en el hombro derecho. Adentro, mi libreta de campo, 2 portaminas, un juego de baterías para el GPS, media botella de agua. Eso es lo último que recuerdo de ese lado. Lo que los médicos reconstruyeron después fue esto, una embolia pulmonar masiva. El coágulo bloqueó la arteria pulmonar principal. El corazón dejó de bombear de manera efectiva en segundos. Caí sin previo aviso, sin mareo, sin presión en el pecho, sin ninguna de las señales que uno asocia con algo así. Solo el piso. Un compañero me encontró 12 minutos después. 12 minutos. Me trasladaron al Hospital General de Querétaro. Según el expediente de urgencias, folio del 14 de septiembre, ingresé sin signos vitales. El equipo de urgencias trabajó 23 minutos antes de recuperar actividad cardíaca. 23 minutos de reanimación documentada. La médica que llevó el caso, cuando yo ya podía escuchar, 3 días después, me dijo algo que escribí en mi libreta ese mismo día porque supe que lo iba a necesitar. Me dijo, no sé cómo está usted aquí. Yo sí sé cómo estoy aquí. Y eso es exactamente lo que vine a contarte. Cuando desperté, 48 horas después del evento, no podía hablar bien. Afasia transitoria, le dijeron a mi familia. El cerebro tardando en reorganizarse después del evento hipóxico. Podía entender todo, no podía producir las palabras. Y eso fue, en un sentido que tardé semanas en comprender, la preparación perfecta para lo que tenía que hacer. Quedarme en silencio y dejar que lo que había visto se asentara completamente antes de intentar describirlo. Porque lo que vi no admite descripciones apresuradas. Pero antes de llegar al más allá, necesito decirte quién era yo el día que morí. No para darte antecedentes, para que entiendas por qué lo que me fue mostrado a mí específicamente. Era católico de costumbre. Iba a misa los domingos porque así me crió mi mamá. Creía en Dios de manera abstracta, como se cree en la gravedad, sin pensarlo pero asumiendo que está ahí. La idea de que Jesús pudiera parecerse a alguien en visión me parecía folclore. Me parecía algo del siglo pasado. Soy un hombre técnico, mido cosas, confío en lo que puede verificarse. Eso era yo. Y es importante que lo sepas porque lo que voy a describir no viene de un devoto buscando confirmación de lo que ya creía. Viene de alguien para quien todo esto era ajeno. Viene de alguien que, si hubiera escuchado este testimonio de otra persona hace 2 años, habría asumido que esa persona estaba confundida, traumatizada o mintiendo. No estoy confundido. No estoy traumatizado en el sentido que ellos querían decir. Y no estoy mintiendo. El momento en que entendí que había muerto no fue dramático. Eso sorprende a la gente cuando se los cuento. Esperan que describa pánico, oscuridad, una sensación de caída. No hubo nada de eso.
Fue como si alguien hubiera cambiado el canal, sin transición, sin fundido. Estaba en el piso del almacén y después estaba en otro lugar. Y lo supe de inmediato. No porque hubiera luz, no porque alguien me lo dijera. Lo supe de la misma manera en que sabes dónde estás cuando abres los ojos en tu cuarto a las 3 de la mañana. Sin pensarlo, con certeza completa, había muerto. Y lo que vino después cambió todo lo que creía sobre este país, sobre este año, y sobre lo que les espera a las personas que viven en 6 lugares específicos de esta república. Necesito que escuches lo que sigue, completamente, porque creo, y tengo razones para creerlo, que esto no llegó a ti por accidente. Lo primero que sentí en ese otro lugar no fue luz, fue conocimiento. Hay que detenerse en eso un momento, porque es difícil de transmitir. No fue información nueva que llegaba en palabras o en imágenes. Fue más parecido a recordar algo que siempre habías sabido, pero que nunca habías podido acceder. Como cuando una palabra que tenías en la punta de la lengua finalmente llega, excepto que lo que llegó no era una palabra, era todo. Me conocían. No de la manera en que me conoce mi familia, que ha estado conmigo años y aún así no sabe lo que pienso a las 3 de la madrugada. Me conocían de la manera en que un mapa conoce el territorio, completamente, sin omisiones, sin los ajustes que uno hace cuando quiere ser presentable. Cada pensamiento que había tenido, cada cosa que había hecho y que me avergonzaba, cada momento de bondad que nadie había visto, todo. Y lo que esperaba que sintiera al ser conocido así era vergüenza. No llegó la vergüenza. Lo que llegó en su lugar fue algo que la palabra reconocimiento se acerca a describir, pero no termina de capturar. Era como llegar a un lugar donde siempre habías pertenecido y que habías olvidado que existía. Era como quitarte una ropa que te quedaba chica sin haber sabido nunca que te quedaba chica. Eso fue lo primero que se destruyó, la creencia de que morir era enfrentar un juicio, un tribunal, una lista de cargos. 22 años de ir a misa con esa imagen inconsciente, y en los primeros segundos de estar ahí, esa imagen se disolvió completamente. No hay tribunal, hay reconocimiento. Y el reconocimiento no duele. El reconocimiento es, en realidad, lo más parecido al alivio que he sentido en toda mi vida. Pero eso no era el mensaje. Eso era la preparación para el mensaje. Porque lo que vino después fue esto. No me mostraron mi vida pasada. No me mostraron mi familia. No me mostraron nada sobre mí. Me giraron, y uso esa palabra porque fue físico. Fue como que mi orientación cambió, como cuando en el campo das media vuelta y de repente ves el horizonte en una dirección diferente. Me giraron hacia adelante, hacia el futuro, hacia el territorio. Y ahí fue cuando supe para qué me habían mandado de regreso. Porque soy topógrafo, y lo que necesitaban era alguien que pudiera leer el terreno. Lo que se me mostró a continuación fue algo que me ha costado más de un año encontrar las palabras para describir. No porque lo haya olvidado. Lo recuerdo con una precisión que no tengo para ningún evento de mi vida real. Lo que me cuesta es que el lenguaje de este lado es insuficiente para lo que experimenté en ese lado. Pero voy a intentarlo, porque me dijeron que lo intentara. Me dijeron que la imprecisión de las palabras no era excusa para el silencio. Así que escúchame. Estaba, si estar es siquiera la palabra correcta, en un punto de observación sobre el territorio que reconocí como México. No como un mapa plano, como el territorio real, con sus perfiles, con sus cuencas, con sus costas y sus sierras. Y sobre 6 puntos de ese territorio había algo que no sé cómo llamar de otra manera que marcas. No eran puntos de luz, no eran sombras, eran señales. De la misma manera en que en los levantamientos topográficos marcamos las zonas de riesgo geológico, con una precisión que dice, aquí hay algo que el terreno no puede sostener. Estas marcas decían exactamente eso. Aquí hay algo que no va a sostenerse. Aquí hay algo que va a cambiar antes de que llegue el calor. Vi la primera zona y la reconocí por el perfil de la costa y la sierra detrás. Zona costera del Pacífico Sur. La había trabajado 2 veces en mi carrera. Conozco esa costa. Y lo que vi sobre ella fue agua. Agua llegando desde el mar hacia adentro. No la línea de playa normal, adentro, lejos de donde debería estar el mar. No voy a decirte que vi un tsunami, porque no sé si esa es la palabra correcta para lo que se me mostró. Te digo lo que vi. El agua donde no debería haber agua. En calles que reconocí. En terrenos que alguna vez medí. Y supe, con ese saber que no viene del pensamiento sino de algo más profundo, algo que los topógrafos llamamos intuición del terreno, aunque los académicos lo llamen de otras formas,
Supe que esa zona tiene personas ahora mismo que no saben lo que se aproxima. Quiero que pienses en eso un momento. Hay familias en esa costa que esta semana están haciendo sus cosas ordinarias. Hay niños yendo a la escuela. Hay personas mayores tomando café en la mañana viendo por la ventana hacia el mar que han visto toda su vida y que no les ha hecho nada. Y lo que yo vi es que ese mar, en algún punto antes del verano de 2026, va a llegar hasta donde ellos están. Eso es lo primero que me mostraron. Vi la segunda zona y también la reconocí. Zona industrial del centro norte. La marca sobre esa zona era diferente, más densa. Y lo que vi no fue agua ni movimiento de tierra. Lo que vi fue una estructura que se doblaba. No que caía, que se doblaba desde adentro hacia afuera. Infraestructura, no natural, de origen humano. Y lo que entendí en ese momento fue que no todas las destrucciones que se me estaban mostrando venían de la naturaleza. Algunas venían de lo que nosotros mismos hemos construido y no hemos mantenido, o hemos operado más allá de sus límites. Eso es diferente. Eso es diferente porque significa que hay decisiones humanas todavía en juego. Todavía hay tiempo para que alguien en esa cadena de decisiones cambie algo. No sé si lo van a hacer, pero la ventana existe. Vi la tercera zona y fue la que más me perturbó, más incluso que el agua y que la infraestructura. Porque no vi destrucción física, vi ausencia. Calles vacías a mediodía. Una ciudad media, no voy a decir cuál, pero es una ciudad que muchos de ustedes conocen, que tiene mercado, que tiene iglesia central, que tiene una plaza donde los domingos hay familias. Esa ciudad con las calles vacías a mediodía. Y yo sabía, en la visión, que las personas no habían muerto, habían huido. Pero a dónde habían huido nadie lo sabía. Y lo que quedaba de la ciudad no era ruinas, era normalidad abandonada. Era la cafetera enchufada y nadie que la usara. Era el perro en el patio y la puerta abierta. Eso es lo que más me cuesta olvidar. Porque el terror de esa imagen no viene de la violencia, viene de lo cotidiano convertido en silencio. ¿Sabes cuántas ciudades en este país ya tienen esa textura? ¿Cuántas plazas que antes tenían familias los domingos ahora tienen menos? ¿Cuántos mercados que antes tenían 30 puestos ahora tienen 12? Lo que vi no es ciencia ficción, es la aceleración de algo que ya empezó. Y si estás viendo esto desde una de esas ciudades, quiero que te preguntes honestamente, ¿tu ciudad todavía se siente llena? Pero eso fue solo lo primero. La segunda parte de lo que me fue mostrado fue más difícil de recibir, y más difícil todavía de contar, porque en ese momento fue cuando entendí completamente por qué yo era el mensajero. Voy a contarte lo que pasó cuando le pedí a la presencia que dejara de mostrarme, porque lo pedí. Lo pedí en algún punto entre la tercera y la cuarta zona. No con palabras, con lo que en ese lugar funciona como intención. Le dije, de la manera en que puedes decir algo sin abrir la boca, ya entendí, ya vi suficiente, no necesito ver más. Y la respuesta que recibí no fue verbal. Fue una transferencia de comprensión que duró lo que aquí sería quizás 3 segundos y que me tomó meses procesar completamente. Lo que entendí en esos 3 segundos fue esto. No se me estaba mostrando esto para asustarme, se me estaba mostrando porque yo podía describirlo con precisión. La diferencia entre una advertencia y un castigo es que la advertencia llega antes, y para que llegue antes, tiene que llegar en un lenguaje que la gente entienda. Mi lenguaje es el terreno, mi lenguaje es la geografía, mi lenguaje son los perfiles y las coordenadas y las marcas en el mapa. Y por eso eso es todo. No porque sea mejor que nadie, no porque sea más creyente que nadie, porque tenía el vocabulario que se necesitaba para que la descripción fuera útil. Deja que eso aterrice un momento. Después de ese momento seguí viendo. Vi la cuarta zona, Costa del Golfo, y ahí la marca era diferente también. Lo que amenaza esa zona no viene del mar, viene del cielo. En términos que puedo verificar contra lo que conozco del clima del Golfo, podría ser un evento meteorológico de una magnitud que esa infraestructura costera no está diseñada para resistir. La marca en esa zona era la más intensa de las 6, la más urgente. Vi la quinta zona y fue la que más esperanza me dio, si eso puede decirse de algo así. Porque lo que vi ahí fue un proceso en fases, no un evento único. La destrucción en ese lugar no llega toda junta. Hay una primera señal, hay un intervalo. Hay tiempo entre lo primero y lo final, tiempo real. Tiempo para moverse si sabes que tienes que moverte. El lugar que más tiempo tiene para salvarse es ese.
Si alguien en esa zona sabe leer la primera señal, tiene semanas, no días, semanas. Y la sexta zona. La sexta no la voy a describir con la misma precisión que las otras, porque la reconocí. Es un terreno que he medido. Es una región que conozco de trabajo de campo. Y es la región donde vive mi hija. No voy a decir el nombre, no en este video, no todavía, porque si lo digo, ella va a saber que estoy hablando de ella. Y ya le he pedido que se mueva. Ya se lo he pedido más veces de las que puedo contar sin que se me quiebre la voz. Y todavía no se ha movido. Lo que sí te digo es esto. Si estás viendo esto y algo en la descripción de cualquiera de estos 6 lugares te resuena, si hay algo en tu cuerpo que dice espera, eso podría ser mi zona, hazme caso. No a mí, hazle caso a eso. Eso que sientes no es paranoia, es información. Ahora necesito contarte lo más difícil, lo que escuché, las palabras exactas, porque hubo palabras, no muchas, pero las que hubo las escribí en mi libreta tan pronto pude hablar, 3 días después del evento, con la mano todavía temblorosa por la fascia. Las escribí porque supe que si no las ponía en papel, iban a gastar su forma. Iban a seguir siendo reales, pero iban a perder su exactitud. Y la exactitud era lo único que tenía. Lo que se me dijo fue esto. Lo que ves no es castigo, es consecuencia. Y la diferencia entre los dos es que la consecuencia se puede interrumpir si la gente se mueve a tiempo. Necesito que pares en esa frase. Lo que ves no es castigo, es consecuencia. 22 años trabajando en campo, soy un hombre pragmático. Pero lo que esa distinción me abrió fue algo que ningún texto espiritual me había podido abrir, porque venía de una fuente que no admitía discusión. No había manera de dudar de dónde venía esa información. No había manera de decirme que lo había soñado o que era el cerebro buscando patrones bajo estrés hipóxico. No es castigo. Un castigo viene de afuera hacia adentro. Un castigo es arbitrario desde la perspectiva del que lo recibe. Un castigo puede interrumpirse solo si quien le envía decide pararlo. Una consecuencia viene de adentro hacia afuera. Una consecuencia es el resultado de decisiones acumuladas. Una consecuencia se puede interrumpir si las decisiones cambian. ¿Entiendes lo que eso significa para las 6 zonas? Significa que no están condenadas. Significa que hay acciones que, si se toman, cambian el resultado. No estoy hablando de acciones colectivas o políticas o de infraestructura. Eso tomaría décadas. Estoy hablando de la acción más simple, moverse. La consecuencia para una persona específica se interrumpe cuando esa persona ya no está en el lugar donde la consecuencia va a ocurrir. No te tengo que convencer de que el mundo va a cambiar. Tú ya lo sabes en el cuerpo, lo has sabido durante años, lo has visto en las noticias y en lugar de sorpresa has sentido confirmación. Lo has mencionado en conversaciones y has visto a la gente mirarte como si exageraras. No exageras, lo que viste era real. Y lo que yo vi en ese lugar confirma que lo que tú has estado sintiendo tiene nombre, tiene dirección y tiene fecha. Regresar al cuerpo fue violento, no hay otra palabra. Había estado en un lugar sin peso, sin esfuerzo, sin la fricción constante de tener que respirar, de tener que sostener la cabeza, de tener que procesar el tiempo como una serie de presentes consecutivos. Y de repente estaba de regreso en un cuerpo que había estado sin oxígeno durante más de media hora, en una cama de hospital, con cables en el pecho y una médica diciéndole a alguien que afuera esperaba, sobrevivió, pero no sabemos todavía cuánto quedó. ¿Cuánto quedó? Como si yo fuera un edificio que había soportado un sismo y el peritaje estaba por verse. Lo que quedó soy yo, completo, con la fascia transitoria y los 48 horas sin poder hablar bien, y el diagnóstico de daño neurológico transitorio, que 6 meses después se había resuelto completamente. Lo que quedó soy yo, con una libreta llena de notas escritas con letra temblorosa, sobre 6 zonas geográficas, y una frase que no para de repetirse en mi cabeza a las 3 de la mañana. La consecuencia se puede interrumpir si la gente se mueve a tiempo. Guardé silencio durante más de un año. Lo intenté. Hablé con mi párroco, que me recomendó rezar y no alarmarse. Hablé con mi médico, que me sugirió terapia psicológica post-evento traumático. Hablé con mis compañeros de trabajo, que me miraron con esa mezcla de compasión e incomodidad que la gente tiene cuando alguien cercano dice algo que no encaja en su modelo del mundo. Intenté hablar con autoridades de 2 de las regiones y no me recibieron. Hablé con mi hija. Ella todavía no se ha movido.
Eso es lo que más me pesa. No el ridículo, no la incomodidad de contar esto. El peso es mi hija en esa zona, y yo con este mapa en la pared, y sin poder hacer que cruce de este lado del miedo hacia la acción. Pero lo que me hizo hablar finalmente, lo que me hizo grabar esto, fue que en enero de este año ocurrió algo en una de las 6 zonas. Algo pequeño, algo que en los noticieros ocupó 30 segundos antes de pasar a la siguiente nota. Algo que la mayoría de la gente que lo vio procesó como anécdota. Yo lo reconocí. Era la primera señal. Y supe en ese momento que el silencio se había terminado. Que si guardaba esto y la gente moría pudiendo haberse movido, eso era algo que iba a tener que responder. No al tribunal que no existe, al espejo, a mi hija, a mí mismo. Así que aquí estoy, un topógrafo de Salamanca, Guanajuato, 3 hijos, 22 años midiendo este país. Un evento clínico documentado en el Hospital General de Querétaro, folio del 14 de septiembre de 2024. Una libreta de campo con notas escritas a mano que datan de 3 días después del evento. Y 6 zonas en el mapa de México que se me fue mostrado que no van a existir como las conocemos antes de que llegue el verano. No es castigo, es consecuencia, y la consecuencia se puede interrumpir. Esto es lo que quiero pedirte, es una cosa sola. No te estoy pidiendo que me creas, no te estoy pidiendo que cambies tu vida. Te estoy pidiendo algo más pequeño que eso, y más importante que eso al mismo tiempo. Mañana por la mañana, antes del café, antes de las noticias, antes de abrir el trabajo, abre el mapa de México. Físico o en el celular, no importa. Y mira dónde viven las personas que amas. Tus hijos, tus hermanos, tus padres si están vivos. Las personas que si les pasara algo a ti te importaría más que cualquier otra cosa. Míralos en el mapa y llámales. No para hablarles de esto, no tienes que mencionar este video, ni este nombre, ni este testimonio. Solo llámalos y pregúntales cómo están. Pregúntales cómo está el lugar donde viven. Empieza la conversación. Porque si lo que vi es verdad, y yo sé que es verdad, esa llamada puede ser la primera piedra de lo que los mueva a tiempo. Y si me equivoco, lo único que pierdes es 5 minutos y una llamada que probablemente estabas postergando de todas formas. Esa es la apuesta que te estoy pidiendo. Si algo de lo que dije hoy te llegó, si aunque sea una parte aterrizó, si algo en tu cuerpo dijo, espera, eso resuena, te pido que te suscribas a este canal. No para darme un número, para que haya un lugar donde estos testimonios estén reunidos. Porque hay más personas que han visto cosas en el otro lado que no saben cómo decirlas. Y hay personas en este país que necesitan escucharlas. Suscribirte es decir que este tipo de cuenta importa, que el testimonio de primera mano, específico, con nombre y fecha y expediente médico, merece un espacio. En los comentarios quiero preguntarte algo directo. Si tienes familia en zona costera, en zona industrial del centro norte, en una ciudad media que se ha ido vaciando o en la costa del Golfo, ¿se lo has dicho? ¿Les has dicho lo que sientes sobre lo que se aproxima? Escríbelo. No para mí, para que exista escrito, para que sea real más allá de esta pantalla. Vine de regreso para decir esto. No sé si tengo más que decir después. Lo que sé es que esto tenía que decirse antes del verano. Y si estás viendo esto ahora, en este momento, y algo en lo que dije resuena, eso no es coincidencia. Eso es exactamente para lo que me mandaron de vuelta. Muévanse a tiempo.